Era solo un padre intentando mantener en pie una casa llena de silencio, entre terapias, culpa y la ausencia de quien nunca regresó. Ella era una enfermera común, sin lujos, sin fama, pero con un don raro: ver personas antes que cicatrices. Javier solo quería ver a sus hijas sonreír de nuevo. Débora solo quería hacer bien su trabajo e irse al final del día. Pero un hola en el pasillo, un paso dado por quien todos decían que nunca más caminaría, y dos niñas con corazones más grandes que el mundo, lo cambiaron todo. Entre reencuentros inesperados, amenazas legales y el regreso de una madre que nunca supo ser madre, nace algo que nadie esperaba: una familia. Una historia sobre pérdidas, coraje y el tipo de amor que nace sin aviso, pero permanece para siempre. Prepárense para emocionarse, alentar, enamorarse. Esta historia los va a marcar. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos escuchas. La Hacienda Alarcón se alzaba imponente contra el cielo grisáceo de San Miguel de Allende, sus muros altos y jardines impecables creando una barrera casi infranqueable entre el mundo exterior y los secretos que habitaban sus corredores silenciosos. Javier Alarcón observaba desde la ventana de su despacho el movimiento discreto de los empleados, cada uno cumpliendo sus tareas con la precisión mecánica que él exigía de todo en su vida. A los 34 años, había transformado disciplina en imperio, control en fortuna, pero nunca había logrado transformar dolor en paz. El sonido de las rueditas sobre el mármol italiano resonó por el pasillo, anunciando la llegada de las gemelas. Javier no necesitaba mirar para saber que eran Mariana y Sofía. Después de 7 años, conocía cada matiz de aquel sonido que le partía el corazón diariamente. Las sillas de ruedas, fabricadas en Suiza con la más alta tecnología, se deslizaban silenciosamente sobre el piso frío, cargando dos pequeñas almas que amaba más que a su propia vida, pero que no sabía cómo alcanzar. «¿Papá?». La voz de Sofía, dulce como miel de agave, rompió el silencio del despacho. Apareció en la puerta, sus rizos castaños enmarcando un rostro angelical marcado por una tristeza que ninguna niña debería cargar. La enfermera nueva ya llegó. Javier suspiró cerrando el laptop. Era la 7ª enfermera en 6 meses. Las otras se habían ido por las más diversas razones. Algunas alegaban que el ambiente era demasiado opresivo. Otras se quejaban de las exigencias imposibles de las niñas, y una había llegado a decir que las niñas eran difíciles de amar. Ese último comentario casi resultó en despido justificado, si no fuera por la intervención de su abogado. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó, acercándose a su hija y arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. «Mariana está en su cuarto. Ella no quiere bajar». Sofía bajó los ojos jugando con sus manos. Dijo que tampoco le va a gustar esta. El corazón de Javier se apretó. Mariana, su hija más introspectiva, había construido muros aún más altos que los de la propia hacienda. Desde que Elena se fuera, no, desde que los abandonara como si fueran objetos rotos que perdieron su utilidad, la niña se había convertido en una fortaleza de silencio y desconfianza. «Vamos a conocerla juntos entonces», dijo Javier, tocando suavemente el rostro de su hija. Quién sabe, tal vez esta sea diferente, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Javier no conseguía alejar el escepticismo. ¿Cómo sería diferente? Una profesional más, que vería primero la discapacidad, después la fortuna de la familia y solo al final, si acaso, las dos niñas extraordinarias que eran sus hijas. Bajaron juntos por el elevador instalado especialmente para las sillas de ruedas. El sonido de una voz femenina llegó hasta ellos antes incluso de pisar el hall principal. Una voz que no susurraba con pena ni hablaba demasiado alto para compensar alguna incomodidad.
Era una voz natural, y por supuesto que ustedes pueden ayudarme a organizar los horarios. Al fin y al cabo, ustedes conocen la rutina mejor que nadie, ¿verdad? Javier frunció el ceño. Estaba conversando con los empleados como si fueran compañeros, no subordinados. Eso era inusual. Cuando finalmente la vio, se detuvo por un instante. Débora Arcanjo no era lo que esperaba. No tenía el porte altivo de las enfermeras particulares que solía contratar, ni la frialdad profesional que juzgaba necesaria. Era una mujer de estatura mediana, cabello castaño recogido en un moño práctico, y había algo en sus ojos oscuros, una profundidad, una gentileza genuina que lo tomó desprevenido. «Señor Alarcón», se acercó con una sonrisa cálida, extendiendo la mano. «Soy Débora Arcanjo. Es un placer conocerlo». El apretón de manos fue firme, directo, sin la demora calculada de las mujeres que intentaban impresionarlo, sin la prisa nerviosa de las que se intimidaban con su presencia. «Y tú debes ser Sofía». Débora se agachó naturalmente para quedar a la altura de la niña, sin dramaticidad, sin el exagero maternal que tanto irritaba a Javier. «Tu papá me contó que te gustan las historias». Sofía asintió tímidamente, pero Javier notó un brillo diferente en sus ojos. «¿Dónde está Mariana?», Débora preguntó mirando alrededor. «No quiso bajar», Sofía respondió bajito. «No le gusta la gente nueva». «Entiendo perfectamente». Débora asintió con seriedad. «¿Sabes? A mí tampoco me gustaba mucho la gente nueva cuando era pequeña». «¿Puedo ir a verla?». Javier iba a protestar. Mariana detestaba invasiones en su espacio, pero algo en la simplicidad de la pregunta lo hizo dudar. «Está en su cuarto», dijo Sofía apuntando hacia el elevador. «¿Me muestras el camino?», Débora preguntó, y Javier percibió la estrategia gentil detrás de la pregunta. No era una invasión si Sofía la llevaba. Era una invitación. Subieron los tres juntos. El silencio del elevador llenado apenas por el sonido suave de la respiración. Javier observaba a Débora por el espejo del elevador, notando cómo parecía completamente a gusto, como si estar allí fuera lo más natural del mundo. El cuarto de las gemelas era amplio y luminoso, decorado en tonos pastel que Elena había elegido antes de irse. Mariana estaba junto a la ventana, en su silla de ruedas, observando los jardines con una expresión que Javier conocía bien. Era la mirada de alguien que soñaba con estar en cualquier lugar, menos allí. «¿Mariana?», Sofía llamó suavemente. «Ella es Débora». La niña se giró lentamente, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, analizando a la recién llegada con desconfianza. Javier contuvo la respiración, preparándose para un rechazo más, una escena dolorosa más. Pero Débora hizo algo inesperado. No se acercó, no sonrió exageradamente, no hizo ningún comentario sobre lo bonita o valiente que era Mariana. Simplemente saludó desde donde estaba y dijo: «Hola, Mariana, qué vista tan linda tienes aquí», y se quedó en silencio, esperando. Fue Mariana quien rompió el silencio. «Es solo un jardín», dijo, su voz cargada de una amargura que cortaba el corazón de Javier. «Es verdad», Débora concordó, acercándose a la ventana y mirando hacia afuera. «Pero estaba pensando, ¿puedes ver más allá de los muros de aquí?». Mariana frunció el ceño, intrigada a pesar de sí misma. «Las montañas», dijo reluctantemente. «Puedo ver las montañas». «Ah, entonces tienes suerte», Débora sonrió. «Yo crecí en una casa donde solo se veía el edificio del vecino. Siempre quise ver montañas desde la ventana de mi cuarto». Javier observaba la interacción con fascinación creciente. Débora no estaba intentando conquistar a Mariana con pena o condescendencia. Estaba simplemente conversando con ella. «¿Por qué viniste a trabajar aquí?». Mariana preguntó de súbito, su voz aún desconfiada pero menos hostil.
Porque me gusta cuidar niños, Débora respondió simplemente, y porque alguien me dijo que había 2 niñas muy especiales que necesitaban una amiga. ¿Amiga? Sofía repitió, los ojos iluminándose. Bueno, eso espero. Débora sonrió. Pero eso es algo que descubrimos con el tiempo, ¿no? Javier sintió algo moverse en su pecho, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Esperanza, quizás, o solo el alivio de ver a sus hijas conversando naturalmente con un adulto que no las veía primero como niñas especiales o pobrecitas. ¿Sabes? ¿Hacer trenzas? Sofía preguntó de repente. Sé algunas, Débora respondió acercándose a la niña. Puedo mostrarte si quieres. Y así, al final de la tarde, Javier se vio observando a través de la puerta entreabierta una escena que había olvidado que era posible, sus hijas riendo. Débora había traído un cepillo de pelo y estaba enseñando a Sofía a hacer una trenza simple, mientras Mariana observaba con interés creciente, fingiendo leer un libro, pero claramente prestando atención a la conversación. «Papá», Sofía lo llamó cuando notó su presencia. «Débora dijo que nos puede enseñar a hacer pulseras de Shakira. ¿Es verdad?», Javier preguntó, entrando al cuarto. «Si usted me lo permite», Débora respondió, y Javier notó que no asumía nada. No se tomaba libertades. Pedía permiso, pero de forma natural, sin sumisión exagerada. Creo que sería bueno», dijo, y por primera vez en meses su voz no sonó mecánica. Cuando llegó la hora de que Débora se fuera, ella no vivía en la hacienda como las enfermeras anteriores, había insistido en mantener su propia casa. Las niñas parecían genuinamente tristes de verla partir. «¿Regresas mañana?», Sofía preguntó. «Si ustedes quieren que regrese», Débora sonrió. «Yo quiero», Sofía dijo inmediatamente. Todos los ojos se volvieron hacia Mariana, que jugaba con un mechón de cabello, claramente en conflicto interno. «¿Tú no vas a intentar hacernos caminar?», preguntó finalmente, su voz pequeña y vulnerable. De una forma que Javier hacía mucho no oía. Débora se arrodilló frente a la silla de Mariana, sus ojos serios y honestos. «Mariana, voy a hacer mi trabajo, que es cuidar de su salud. Eso incluye fisioterapia, ejercicios, todo lo que los médicos mandaron. Pero no voy a fingir que son menos especiales si no caminan, ni voy a tratarlas como pobrecitas si caminan. Ustedes son ustedes, y eso es más que suficiente para mí». El silencio que se siguió fue denso, cargado de emoción. Javier sintió los ojos arder. ¿Hacía cuánto no oía a alguien hablar con sus hijas con tanta honestidad y respeto? «Está bien», Mariana murmuró. «Puedes regresar». Y por primera vez en meses, Javier Alarcón durmió sin el peso aplastante de la culpa en el pecho. Tal vez, solo tal vez, los muros de cristal que había construido alrededor de su familia estaban comenzando a mostrar las primeras grietas, no de fragilidad, sino de posibilidad. Del lado de afuera de la hacienda, Débora, Arcanjo, caminaba hasta su coche sencillo, el corazón apretado de una forma que conocía bien. Había algo en aquella familia, en las niñas heridas, en el padre solitario disfrazado de fortaleza que tocaba lugares en su alma que ella prefería mantener guardados. Pero mientras conducía por la carretera serpenteante que la llevaba de vuelta a la ciudad, no conseguía parar de pensar en los ojos de Mariana cuando finalmente sonrió, o en la forma en que Javier había contenido la respiración cuando vio a sus hijas felices. Algunas heridas, pensó, solo pueden ser curadas de dentro hacia afuera. Y tal vez, solo tal vez, ella podría ayudar. Lo que Débora no sabía era que Javier también estaba despierto, mirando por la ventana del despacho, preguntándose cómo una mujer que había conocido hacía pocas horas ya había conseguido hacer reír a sus hijas de una forma que él, con todo su amor y recursos, no lograba hacer hacía tanto tiempo,
y mucho menos imaginaba que del otro lado de la ciudad, en un apartamento lujoso, Elena Fonseca observaba las fotos de la hacienda en su celular, planeando un regreso que cambiaría todo. 3 meses habían pasado desde la llegada de Débora a la hacienda Alarcón, y la transformación era sutil, pero innegable. Como flores silvestres que brotan entre las piedras del pavimento tras una lluvia inesperada. Pequeños milagros cotidianos comenzaron a colorear los corredores antes sombríos de la casa, llenando los espacios vacíos con risas que Javier había olvidado que eran posibles. Las mañanas ahora tenían un ritmo diferente. Javier bajó al desayuno encontrando una escena que aún lo sorprendía diariamente. Mariana estaba riendo. No la sonrisa educada y contenida que ofrecía a los adultos cuando se sentía obligada, sino una carcajada genuina, cristalina como el sonido de las campanas de viento en el jardín, mientras Débora hacía voces graciosas interpretando diferentes personajes de una historia que inventaba en el momento. Sofía aplaudía entusiasmadamente, sus ojos castaños brillando con una alegría pura que Javier había olvidado que era posible que existiera dentro de aquellas paredes. «Buenos días, papá». Sofía saludó animadamente, interrumpiendo la narración para saludarlo. Débora está contando sobre una princesa guerrera que vuela en una silla de ruedas dorada y salva reinos enteros. ¿De verdad? Javier se acercó lentamente, aún acostumbrándose a aquella nueva dinámica familiar, notando cómo Débora había naturalizado la presencia de las sillas de ruedas incluso en las historias que inventaba. No había pena allí, ni condescendencia disfrazada de bondad, ni la superprotección sofocante que tanto lo irritaba en los otros cuidadores. Había solo creatividad pura, imaginación sin límites, y un respeto genuino por las dos niñas que transformaba hasta los cuentos de hadas en algo inclusivo y empoderador. La princesa Lunara tiene una silla mágica que brilla como estrellas, Mariana agregó, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, iluminados de una forma que Javier no veía hacía años. Y no necesita ningún príncipe porque ella misma salva a todo el mundo. Buenos días, señor Alarcón. Débora sonrió cálidamente, cerrando el libro improvisado que había creado con sus propias palabras. Las niñas estaban ansiosas por comenzar los ejercicios hoy. Parece que alguien quiere mostrarle los progresos a su papá. Mariana se sonrojó levemente, pero no negó la observación. En los últimos meses, bajo los cuidados dedicados e innovadores de Débora, las gemelas habían comenzado a demostrar pequeñas mejorías motoras que sorprendían incluso a los médicos especialistas. Nada espectacular o milagroso como en las películas, algunos movimientos involuntarios de las piernas, reflejos más agudos, mayor fuerza en el tronco, pero para Javier, cada pequeño progreso representaba una victoria monumental contra él, destino que parecía haber sido trazado para sus hijas. ¿Puedo asistir hoy?, preguntó, algo que raramente hacía en las sesiones anteriores. Las fisioterapias siempre le dolían profundamente el corazón, funcionando como recordatorios constantes de lo que sus hijas habían perdido, de lo que podrían haber sido si la vida hubiera sido más gentil con ellas. «Claro que sí». Débora sonrió con genuina alegría. «De hecho, sería genial tenerte allí. Las niñas siempre se esfuerzan más cuando tienen una audiencia especial para alentarlas». Lo que Javier presenció en la sala de fisioterapia adaptada lo dejó completamente sin palabras y con el corazón acelerado. Débora había transformado cada ejercicio médico en aventuras lúdicas e envolventes. Sofía estaba nadando en el océano Pacífico en busca de ballenas jorobadas, mientras movía los brazos en una piscina terapéutica aquecida, sus movimientos fluidos y naturales acompañados por historias que Débora inventaba en tiempo real.
Mariana escalaba las pirámides de Teotihuacán para encontrar un tesoro ancestral, con ejercicios de fortalecimiento del core que parecían jornadas épicas, dignas de los mejores libros de aventura. Muy bien, Sofía. Estás casi llegando al territorio de las ballenas. Débora alentaba con entusiasmo genuino, sus manos firmes pero infinitamente gentiles, guiando los movimientos de la niña con precisión técnica disfrazada de juego. Y tú, Mariana, estás siendo la exploradora más valiente que jamás haya pasado por estas pirámides. La sala estaba repleta de equipos médicos caros y sofisticados, pero Débora los había transformado en elementos de fantasía. Las barras paralelas se volvieron puentes sobre abismos, los pesos eran tesoros antiguos y cada aparato ganaba vida propia en las narrativas que ella creaba espontáneamente. Fue entonces que sucedió algo que lo cambiaría todo. Sofía, apoyada en las barras paralelas y en las manos seguras y expertas de Débora, concentrada en la historia de la ballena que necesitaba encontrar la corriente caliente para salvar su manada, cerró los ojos e hizo fuerza. De repente, como si respondiera a una magia antigua, levantó una pierna. Solo por un segundo, un movimiento casi imperceptible para ojos desatentos, pero que estaba allí, real e innegable. El silencio que se siguió fue ensordecedor, cargado de una electricidad que hizo que el aire de la sala se volviera denso. Yo sentí, Sofía susurró, los ojos abriéndose en sorpresa e incredulidad. Sentí mi pierna, de verdad, no fue imaginación. Débora se arrodilló inmediatamente frente a la niña, sus propios ojos brillando con una emoción profunda y contenida que ella intentaba mantener profesional, pero que transbordaba en cada gesto delicado. «Sentiste de verdad, mi amor», dijo con voz embargada, «y sabes lo que eso significa, que eres aún más fuerte y especial de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Tu cuerpo está respondiendo al amor y al cuidado». Javier tuvo que apoyarse contra la pared, las piernas repentinamente débiles, como si fueran hechas de algodón. Por años, los médicos más renombrados del país habían hablado sobre posibilidades remotas, sobre mejorías parciales que podrían o no suceder dependiendo de una infinidad de factores imposibles de controlar. Hablaban en términos técnicos, porcentajes bajos, expectativas controladas, pero ver allí, con sus propios ojos, a su hija moviendo la pierna conscientemente. «¿Papá?», Mariana lo llamó, su voz cargada de preocupación genuina al notar la expresión trastornada en el rostro de su padre. «¿Estás bien? Te ves diferente». Se acercó con pasos inciertos. Se arrodilló frente a las dos niñas que eran su razón de vivir, y por primera vez en años, desde que Elena se fuera dejando solo destrozos emocionales, se permitió llorar abiertamente frente a ellas, sin intentar esconder la vulnerabilidad que siempre había mantenido encerrada bajo llave. «Estoy más que bien», murmuró entre lágrimas, que no sabía más si eran de alegría, alivio o gratitud. Estoy inmensamente orgulloso de ustedes dos. Siempre lo he estado, pero ahora me quedo sin palabras». Por encima de las cabezas de las niñas, que lo abrazaban con toda la fuerza de sus pequeños brazos, sus ojos encontraron los de Débora. Había algo allí, una conexión profunda, un entendimiento silencioso que trascendía palabras y que lo hizo percibir, con una claridad aterradora, que su gratitud por ella había evolucionado para algo mucho más profundo, complejo y peligroso, para la estabilidad que intentaba mantener. En los días que siguieron a ese momento transformador, Javier se sorprendió observando a Débora con una atención diferente, más intensa. La forma en que ella tarareaba melodías antiguas mientras preparaba cuidadosamente los medicamentos de las niñas, organizando cada dosis con precisión científica, pero con un toque de cariño.
como sus ojos se iluminaban de forma genuina cuando Mariana hacía uno de sus chistes sarcásticos típicos de niño inteligente de más para su propia edad. Como ella nunca perdía la paciencia, ni siquiera en los días más difíciles, cuando los dolores fantasmas hacían que las niñas estuvieran irritables o cuando la melancolía se apoderaba de la casa en días nublados. Había algo de magnético en la forma en que Débora se movía por la casa, transformando rutinas médicas en momentos de afecto, convirtiendo obligaciones profesionales en gestos de amor genuino. Javier se veía creando excusas para pasar más tiempo en los ambientes donde ella estaba, prolongando conversaciones sobre el tratamiento de las niñas mucho más allá de lo necesario, solo para escuchar su voz dulce y sentir la paz que su presencia traía a aquellos corredores que por tanto tiempo habían hecho eco solo de silencio y tristeza. Una noche especialmente clara de luna llena, después de que las gemelas se hubieran dormido finalmente tras una sesión particularmente intensa de fisioterapia, la encontró en el jardín trasero de la hacienda. Estaba sentada sola en el banco de piedra próximo a la fuente ornamental, mirando las estrellas con una expresión melancólica y distante que raramente permitía que otros vieran. Había algo de vulnerable en aquella postura, algo que contrastaba con la fuerza constante que demostraba durante el día. «¿No deberías estar en casa a esta hora?», preguntó Javier, acercándose con pasos cuidadosos para no asustarla. «Sé que tienes una vida propia más allá de esta casa». Débora se sobresaltó levemente, como si hubiera olvidado completamente dónde estaba, perdida en pensamientos que parecían cargar algún peso invisible. «Disculpe, señor Alarcón». Estaba solo, pensando sobre algunas cosas. Reflexiones del día. «Me voy ahora mismo», dijo, comenzando a levantarse con una prisa que revelaba incomodidad. «Javier», dijo él suavemente, extendiendo una mano en gesto de tranquilización. «Por favor, puedes llamarme solo Javier, y no necesitas irte por mi causa. De hecho, me gustaría mucho conversar contigo, si no te importa la compañía». Ella lo miró con sorpresa genuina, como si nunca hubiera considerado la posibilidad de una conversación personal con él, pero no se movió del banco. Javier se sentó al lado de ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo la proximidad física como una corriente eléctrica recorriendo su piel. «Quiero agradecerte», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, «por lo que has hecho por ellas, por Sofía y Mariana. No sé cómo lo has logrado, pero les has devuelto algo que creí que habían perdido para siempre cuando su madre se fue. Ellas nunca han perdido nada importante». Débora respondió con convicción suave, sus ojos aún fijos en las estrellas. Solo necesitaban a alguien que viera y valorara lo que siempre estuvo allí, esperando para florecer. ¿Y tú? ¿Qué es lo que ves cuando las miras? ¿Cómo consigues ver más allá de las limitaciones que todos los otros ven primero? Débora sonrió con una ternura que iluminó su rostro entero en la luz plateada de la luna. «Veo dos niñas absolutamente extraordinarias, que son exactamente como deberían ser, perfectas en su individualidad única. Veo la inteligencia aguda de Mariana, que hace preguntas que los adultos no hacen. Veo la sensibilidad artística de Sofía, que ve belleza donde otros solo ven cotidiano. Veo dos corazones enormes que fueron heridos profundamente, pero que no han parado de amar y creer en la bondad del mundo». Javier sintió algo quebrarse definitivamente en su pecho, una barrera emocional que había mantenido erguida por años para protegerse de más desilusiones. «¿Y cuando me miras a mí?», preguntó, su voz saliendo más baja y vulnerable de lo que pretendía. «¿Qué es lo que ves?». Débora quedó en silencio por un largo momento que pareció extenderse por la eternidad, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla, midiendo las consecuencias de su honestidad.
Veo un padre que ama a sus hijas más que a su propia vida, que haría cualquier sacrificio por ellas sin dudar. Un hombre que se culpa injustamente por cosas que nunca fueron su culpa, que carga un peso que no debería cargar solo. Y veo, ella vaciló, respirando hondo. Veo a alguien que se ha olvidado completamente de que también merece ser feliz, de que también merece amor y cuidado. Fue el turno de Javier de quedarse en silencio, absorbiendo palabras que nadie le había dicho en años. Hacía tanto tiempo que las personas lo veían solo a través de sus funciones. El proveedor, el empresario exitoso, el billonario, el padre dedicado de las niñas especiales, que había olvidado que por debajo de todo eso aún existía solo un hombre que también tenía necesidades emocionales básicas. Débora, necesito decirte algo. Comenzó, sintiendo el corazón acelerarse de una forma que no experimentaba hacía décadas. Fue en ese momento exacto que el teléfono en su bolsillo vibró insistentemente. El nombre en la pantalla lo hizo congelar como si hubiera recibido una ducha de agua helada. Elena miró a Débora, después al teléfono, después nuevamente a ella, dividido entre ignorar la llamada y mantener aquel momento íntimo, o contestar y enfrentar el fantasma del pasado que siempre regresaba en los peores momentos posibles. Contesta. Débora dijo suavemente, comprendiendo la vacilación. Puede ser importante. Javier contestó con manos que temblaban más de lo que le gustaría admitir, su voz saliendo más fría y controlada de lo que realmente se sentía. Elena. Javier, querido. La voz dulce, sedosa y calculadamente encantadora de su exesposa resonó por el jardín silencioso como un eco de un pasado que prefería mantener enterrado. Espero sinceramente no estar incomodando. Sé que es tarde, pero simplemente no conseguía esperar hasta mañana para hablar contigo. ¿Qué quieres, Elena? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Quiero conversar sobre nuestras hijas, sobre nosotros, sobre nuestra familia. Javier, yo cometí el mayor error de mi vida cuando salí de aquella casa. El mayor error que una mujer puede cometer. Javier cerró los ojos, sintiendo a Débora ponerse rígida imperceptiblemente a su lado, aunque ella no pudiera oír el otro lado de la conversación que estaba cambiando todo. Hiciste tu elección hace 3 años. Elena, una elección muy clara y definitiva. Lo sé perfectamente, y me arrepiento todos los días. Pero Javier, he cambiado completamente. Pasé por un proceso profundo de autoconocimiento, terapia intensiva por meses. Descubrí que estaba enfrentando una depresión posparto, severa y no diagnosticada cuando los dejé. Yo no era yo misma, no conseguía pensar con claridad. Javier abrió los ojos, mirando fijamente a las estrellas, sintiendo una mezcla compleja de rabia antigua, dolor renovado y algo que podría ser una punta de lástima por la mujer que un día amó. ¿Y ahora? Después de 3 años de silencio absoluto, ¿qué es exactamente lo que quieres? Quiero volver a casa, Javier. Quiero conocer a mis hijas verdaderamente, ser la madre que ellas siempre merecieron tener. Quiero ser la esposa que tú mereces, que tú siempre mereciste. La palabra casa resonó en el aire como una piedra arrojada en aguas calmas, creando ondas que se esparcieron por toda la conversación. Elena, muchas cosas han cambiado. Por favor, Javier, todo lo que pido es una oportunidad, una única visita para mostrar que he cambiado realmente, que soy una persona diferente ahora. Déjame probar que puedo ser la madre que Sofía y Mariana necesitan. Javier miró a Débora, que estaba de pie ahora, claramente incómoda por presenciar aquella conversación íntima y cargada de historia, intentando discretamente alejarse para darle privacidad. Una visita, dijo finalmente, las palabras saliendo como si fueran arrancadas a la fuerza. Supervisada, mañana por la tarde.
Gracias, Javier. Desde el fondo de mi corazón, gracias. No te vas a arrepentir de esta decisión, te lo prometo. Cuando finalmente colgó. El silencio en el jardín era opresivo, cargado de tensiones no dichas y posibilidades que ahora parecían demasiado remotas para ser alcanzadas. Era ella, Javier dijo innecesariamente, aún procesando la llamada y sus implicaciones. Me imaginé. Débora respondió con voz cuidadosamente controlada, de espaldas a él, mirando fijamente la fuente como si las aguas pudieran darle respuestas. La madre de las niñas, ex esposa. Javier corrigió con más intensidad de la que la situación exigía. Quiere visitar a las niñas después de 3 años de abandono total. Es su derecho, Débora dijo, su voz manteniendo una neutralidad profesional que no conseguía esconder completamente el dolor subyacente. Débora, necesitas entender que... Javier, por favor, para. Ella se giró, sus ojos brillando con lágrimas, cuidadosamente contenidas. No me debes explicaciones sobre tu vida personal o familiar. Soy empleada aquí, recuérdalo. Las niñas son tus hijas. Ella es la madre biológica de ellas, independientemente de cualquier cosa. No es solo eso y lo sabes muy bien. Javier se levantó, acercándose a ella con determinación. Sabes que eres mucho más que... Sé exactamente lo que soy. Débora lo interrumpió con una firmeza que escondía vulnerabilidad. Soy la enfermera contratada, la cuidadora profesional, la empleada que se apegó emocionalmente demasiado y olvidó sus límites. Eso pasa frecuentemente en nuestra profesión, Javier, pero no puede seguir pasando. Comenzó a alejarse en dirección a la casa, pero Javier sujetó delicadamente su mano, impidiendo su huida. Débora, por favor, no hagas eso. Déjame ir, Javier. Por favor. Su voz se quebró ligeramente. Es mejor para todos. La soltó reluctantemente y ella desapareció por la puerta trasera de la hacienda, dejándolo completamente solo en el jardín, con el peso aplastante de una decisión que podría cambiar irrevocablemente todo lo que habían construido juntos en los últimos meses transformadores. El día siguiente amaneció cargado de una tensión eléctrica que parecía impregnar cada habitación de la hacienda Alarcón. Javier había despertado antes del amanecer, incapaz de encontrar paz en el sueño fragmentado que lo había atormentado durante toda la noche. Las palabras de Débora resonaban en su mente como un eco doloroso. Es mejor para todos. Pero, ¿sería así realmente? ¿O sería solo el miedo hablando más alto que el corazón? Débora llegó puntualmente a las 7 de la mañana, como siempre, pero había algo diferente en su postura. La naturalidad cálida de los últimos meses había sido sustituida por una cordialidad profesional que creaba una distancia casi física entre ella y el resto de la familia. Javier la observó interactuar con las gemelas durante el desayuno, notando cómo mantenía conversaciones alegres, pero evitaba cuidadosamente cualquier contacto visual prolongado con él. ¿La señora se va? Mariana preguntó de súbito, su intuición aguda, captando los cambios sutiles en el comportamiento de la enfermera que se había vuelto tan importante en sus vidas. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Débora sonrió, pero Javier notó que la sonrisa no alcanzó sus ojos como solía suceder. Estás diferente hoy. Estás pareciendo triste, igual que papá cuando ella se fue la primera vez. El comentario de Mariana creó un silencio incómodo en el comedor. Sofía miró entre su padre y Débora con una expresión preocupada que revelaba una madurez emocional impresionante para sus 7 años. Nadie se va, Javier dijo firmemente, sus ojos fijos en Débora. Esta es nuestra familia ahora. Pero Débora no respondió, concentrándose intensamente en cortar la fruta de Sofía como si fuera la tarea más compleja del mundo. A las 2 de la tarde,
Elena Fonseca atravesó los portones de la hacienda Alarcón como una tormenta disfrazada de brisa. Primaveral. Estaba absolutamente deslumbrante, como siempre conseguía estar. Cabello rubio perfectamente ondulado por un estilista profesional. Maquillaje impecable que realzaba sus ojos azules como zafiros, vistiendo un conjunto Chanel en tonos pastel que costaba más que el salario anual de muchos mexicanos. Traía consigo un aura de sofisticación y glamour que había sido su marca registrada en los círculos sociales de la Ciudad de México. Pero Javier, que la había conocido íntimamente, por años conseguía ver más allá de la fachada cuidadosamente construida. Había algo diferente en sus ojos, una dureza calculada que ella intentaba disimular con sonrisas estudiadas y expresiones de arrepentimiento ensayadas frente al espejo. Javier, querido, se acercó como si fuera lo más natural del mundo, intentando un abrazo que él hábilmente evitó. La hacienda está aún más linda que antes, siempre has tenido un gusto impecable para la decoración. Elena respondió secamente manteniendo distancia física y emocional. Las niñas están en la sala de juegos con la enfermera. Ah, sí, la famosa Débora. Elena sonrió, pero había una frialdad cortante por detrás de la expresión. Estoy ansiosa por conocerla personalmente. He oído comentarios interesantes sobre ella en las redes sociales de la alta sociedad de Feña. Javier frunció el ceño, un presentimiento desagradable formándose en su estómago. ¿Qué tipo de comentarios? Oh, nada demasiado. Elena pasó la mano por su cabello con una casualidad estudiada. Solo algunas personas comentando sobre lo inusual que es una enfermera desarrollar relaciones tan cercanas con familias empleadoras, especialmente cuando hay hombres solteros y ricos involucrados. La implicación venenosa en las palabras de Elena hizo que Javier se pusiera rígido completamente. Cuidado con lo que insinúas, Elena. No estoy insinuando nada, querido, solo compartiendo preocupaciones legítimas que cualquier madre tendría sobre las influencias en sus hijas. Javier iba a responder cuando Débora apareció en la puerta del hall principal, empujando cuidadosamente las sillas de ruedas de Sofía y Mariana. Las niñas entraron en la sala con visible reluctancia, sus expresiones cerradas revelando exactamente cómo se sentían sobre aquel encuentro forzado. «Mis niñas lindas», Elena exclamó con un entusiasmo teatral, arrodillándose con los brazos abiertos en una pose que parecía salida de una campaña publicitaria. «¿Cómo han crecido? Están aún más bellas». Ninguna de las dos se movió. En dirección a su madre. El silencio se extendió, doloroso y revelador, mientras Elena mantenía la pose esperando un abrazo que claramente no vendría. «Sofía, Mariana, ¿no van a saludar a su mamá que ha vuelto a casa?» Fue Mariana quien rompió el silencio, su voz pequeña pero cargada de una fuerza sorprendente. «Tú no eres nuestra mamá. Las mamás de verdad no abandonan a sus hijos cuando más lo necesitan». Elena parpadeó repetidamente, claramente no esperando por una respuesta tan directa y cortante. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse con la práctica de años de eventos sociales. «Mi amor, mamá estaba muy enferma de la mente y del corazón, pero ahora estoy curada y quiero recuperar el tiempo perdido». «Esta ya no es tu casa», Sofía dijo bajito, pero con una determinación que hizo que el corazón de Javier se apretara de orgullo. «Tu casa está donde elegiste quedarte cuando nos dejaste». Elena se levantó, claramente irritada con la resistencia de sus hijas, sus ojos buscando apoyo alrededor de la sala hasta posarse en Débora con una intensidad predatoria. «Y tú debes ser la enfermera especial», dijo, acercándose con pasos calculados. «Débora Arcanjo, ¿verdad?» «Sí, señora Fonseca. Es un placer conocerla».
Débora respondió con cordialidad profesional, extendiendo la mano. Imagino que sea mismo un gran placer. Elena sonrió, pero había hielo cortante en cada palabra. Debe ser extremadamente interesante trabajar en una casa como esta, con una familia tan específica y con un hombre tan exitoso y disponible. El veneno estaba disfrazado por detrás de una sonrisa social perfecta, pero estaba allí, claro como cristal, para cualquiera que supiera reconocer manipulación emocional. Javier dio un paso al frente, instintivamente protector. Débora es una profesional excepcional. Las niñas han hecho progresos médicos increíbles bajo sus cuidados especializados. ¡Qué maravilla de verdad!, Elena respondió, pero sus ojos no salían de Débora, analizando cada detalle como un predador estudiando su presa. Y por lo que veo, han desarrollado una relación muy íntima, casi familiar, diría yo. Débora mantuvo la compostura, pero Javier notó cómo sus manos se cerraban discretamente. «Si me dan permiso», Débora dijo con una calma impresionante, «voy a preparar la merienda de las niñas en la cocina». Cuando ella salió de la sala, Elena se giró hacia Javier con una expresión que él conocía bien. Era la mirada que tenía cuando estaba a punto de atacar. «Javier, necesitamos conversar». «A solas. Las niñas se quedan aquí», dijo él firmemente. «No te preocupes». Elena sonrió dulcemente para las gemelas. «Mamá solo necesita conversar algunas cositas importantes con papá». En el despacho, lejos de los oídos de las niñas, Elena dejó la máscara caer parcialmente. «Javier, voy a ser directa porque nos conocemos hace tiempo suficiente para eso. Esa mujer necesita salir de la vida de nuestras hijas». «Esa mujer tiene nombre y ella ha salvado a nuestras hijas», Javier respondió con frialdad. «¿Salvado?». Elena rió, un sonido que no tenía nada de alegre. «Javier, ¿no te das cuenta de lo que está pasando aquí? Está manipulándote a ti y a las niñas. Es una técnica conocida. Enfermeras que se aprovechan de familias vulnerables para subir socialmente. Estás delirando». «¿Lo estoy? Entonces explícame por qué Sofía y Mariana están tan hostiles conmigo hoy. ¿Por qué me tratan como una extraña cuando soy su madre? ¿Por qué las abandonaste?». Javier explotó, años de rabia contenida finalmente encontrando escape. «Porque saliste por la puerta y nunca más miraste atrás cuando descubriste que no eran las hijas perfectas que esperabas. Estaba enferma, Javier, depresión posparto. Sabes que es una condición médica seria. Y sabes que eso no justifica 3 años de abandono total. 3 años sin una llamada, sin una carta, sin un regalo de cumpleaños». Elena respiró hondo, cambiando de táctica con la habilidad de una actriz experimentada. «Tienes razón. Fui una pésima madre y una pésima esposa. Pero estoy aquí ahora, Javier. Estoy lista para ser la familia que ellas merecen». «Demasiado tarde». «¿Lo es realmente?». «Porque por lo que mis abogados me han dicho, aún tengo derechos legales sobre ellas. Y si pruebo que el ambiente aquí no es adecuado para niños, la amenaza flotó en el aire como humo tóxico». «¿Qué quieres decir con eso?». «Un hombre soltero, emocionalmente inestable, viviendo solo con 2 niños discapacitados y una empleada con quien claramente ha desarrollado una relación inapropiada. Bueno, un juez podría considerar eso preocupante». Javier sintió la sangre helarse en sus venas. «No te atreverías». «Me atrevo a cualquier cosa por mis hijas, Javier. La cuestión es, ¿estás dispuesto a arriesgarte a perderlas en una batalla judicial, fea y pública?». Antes de que Javier pudiera responder, gritos de alegría viniendo de la sala principal interrumpieron la conversación tensa. Ambos corrieron para ver qué estaba pasando. Lo que encontraron fue un milagro en movimiento. Sofía,
Estaba de pie, no apoyada, no sujetando nada, simplemente de pie, sola, con las piernas temblando por el esfuerzo, pero sosteniendo su peso, mientras Débora se arrodillaba a pocos metros de distancia con los brazos extendidos. «Vamos, mi amor», Débora animaba con lágrimas en los ojos. «Tú puedes, un pasito a la vez». Y Sofía dio un paso, después otro, tambaleante, insegura, pero caminando. Elena soltó un grito ahogado, llevando la mano a la boca en shock genuino. Javier cayó de rodillas allí mismo, vencido por una emoción avasalladora que lo hizo olvidarse de respirar por algunos segundos. «Mira, Mariana», Sofía gritó, su voz transbordando felicidad pura. Estoy caminando de... ¿Verdad?» Mariana, que observaba todo con una mezcla de alegría y envidia comprensible, de repente hizo algo inesperado. Apoyó las manos en los laterales de su silla de ruedas y con un esfuerzo que contrajo todos los músculos de su pequeño rostro, se irguió. Por 3 segundos gloriosos, las dos hermanas estaban de pie al mismo tiempo. El silencio que se siguió fue sagrado. Débora comenzó a llorar abiertamente, sin intentar esconder las lágrimas que corrían libres por su rostro. Javier estaba en estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que sus ojos estaban viendo. Y entonces Sofía perdió el equilibrio. Débora se movió como un rayo, llegando hasta ella antes de que pudiera caer, envolviéndola en un abrazo, protector que las hizo desmoronarse en el suelo juntas, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo has logrado, mi amor», Débora susurró contra el cabello de Sofía. «Has caminado, has realmente caminado». «¿Por qué estás llorando si es algo bueno?», Sofía preguntó, tocando el rostro mojado de Débora con dedos pequeños y cariñosos. «Porque a veces lloramos de tanta felicidad que el corazón no consigue guardarlo todo dentro», Débora explicó, sonriendo a través de las lágrimas. Mariana se acercó con su silla, extendiendo la mano para tocar el brazo de Débora. «Yo también conseguí ponerme de pie», dijo bajito. «¿Lo has visto?» «Claro que sí, mi guerrera. Ustedes dos son las niñas más valientes del mundo entero». Fue en ese momento que Javier comprendió, con una claridad que cortó a través de todas sus dudas y miedos, que Débora no era solo la enfermera de sus hijas, era la madre que ellas habían elegido, la mujer que había enseñado a sus corazones heridos a amar de nuevo, la persona que había transformado una casa llena de silencio y dolor en un hogar repleto de risas y esperanza. Se acercó lentamente, se arrodilló al lado del pequeño grupo en el suelo y, por primera vez en 3 años, se permitió sentir gratitud pura y sin reservas. «Débora», dijo su voz embargada, «has salvado nuestras vidas». Ella lo miró, sus ojos aún brillando con lágrimas de alegría. «Ustedes han salvado la mía también», respondió simplemente. Elena, que había asistido a toda la escena en silencio creciente, finalmente encontró su voz. Esto es temporal», dijo, pero su voz carecía de convicción anterior. «Mejoras así pueden no durar. Los médicos siempre alertan sobre... ¡Cállate!», Mariana gritó con una ferocidad que sorprendió a todos los adultos presentes. «No puedes hablar mal de Débora. Ella nos cuidó cuando tú no querías. Ella nos ama de verdad». «Mariana», Javier comenzó, pero la niña no había terminado. «Tú no eres nuestra madre». Mariana continuó, sus palabras saliendo como balas disparadas directo al corazón de Elena. «Las madres de verdad no se van. Las madres de verdad se quedan cuando estamos enfermas. Débora es nuestra madre de verdad ahora». Sofía asintió vigorosamente. «Débora nos lee historias todas las noches, hace voces graciosas, besa nuestras heridas, baila con nosotras incluso cuando estamos en la silla». «Tú nunca hiciste nada de eso». Elena empalideció como si cada palabra fuera una bofetada física. Ustedes son muy pequeñas para entender». «Entendemos perfectamente», Mariana la interrumpió.
Entendemos que tú solo has regresado porque quieres algo, no porque nos echaste de menos. La acusación flotó en el aire como una verdad incontestable. Javier miró a Elena viéndola realmente por primera vez en años. Por detrás de la belleza cuidadosamente mantenida, por detrás de los ruegos emocionales y de las amenazas legales, conseguía ver lo que sus hijas habían percibido inmediatamente. Elena no había regresado por amor, había regresado por interés. Elena dijo calmadamente: creo que es mejor que te vayas. Javier, no seas precipitado. Necesitamos pensar en las niñas. Estoy pensando en ellas. Y ellas han dejado bien claro lo que sienten. Elena miró alrededor, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación. Su última carta fue apelar para el lado más vulnerable de Javier. Javier, sé que te sientes atraído por ella. Es comprensible, es guapa, dulce, está siempre aquí cuidando de las niñas. Pero piénsalo bien, ¿qué tipo de mujer se interesa románticamente por un hombre que ha conocido en un ambiente de trabajo? ¿Qué tipo de mujer se aprovecha de una situación vulnerable así? Fue Débora quien respondió, levantándose del suelo con dignidad impresionante. El tipo de mujer que ama incondicionalmente a dos niñas extraordinarias y al hombre que las ha criado solo con todo el amor del mundo. El tipo de mujer que no ve discapacidad, sino potencial. El tipo de mujer que no ve fortuna, sino familia. Se giró hacia Javier, sus ojos brillando con una valentía que él no sabía que ella poseía. Javier, me he enamorado de ti. Me he enamorado de tu dedicación, de tu fuerza, de la forma en que amas a tus hijas. Y me he enamorado de Sofía y Mariana mucho antes de enamorarme de ti. Si eso me hace una oportunista, entonces acepto la acusación. Javier sintió el corazón pararse por un momento antes de volver a latir con fuerza renovada. Débora, pero no voy a quedarme donde no soy bienvenida. Si la presencia de la madre biológica de ellas significa que necesito irme, entonces y voy. El bienestar de las niñas siempre va primero. No, Sofía gritó, intentando levantarse nuevamente. No puedes irte, no puedes. Por favor, Débora. Mariana susurró, lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Prometemos ser más obedientes. Prometemos tomar todas las medicinas sin reclamar. Solo no te vayas. Javier miró a sus hijas valientes y sabias que acababan de dar sus primeros pasos después de años, implorando para que la mujer que amaban permaneciera en sus vidas. Miró a Débora, la mujer que había transformado su casa en un hogar, que había enseñado a sus corazones heridos a amar de nuevo. Y miró a Elena, que representaba un pasado de dolor y decepción. La elección nunca había sido más clara. Elena, dijo firmemente, tienes razón sobre una cosa. Débora y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. ¿Y sabes qué? Más, no me avergüenzo de eso ni un poco. Se acercó a Débora, tomó sus manos en las suyas. Débora Arcanjo, has llegado a nuestra vida como un ángel disfrazado de enfermera. Has devuelto la alegría a mis hijas, la esperanza a mi corazón y el amor a nuestra familia. Te amo. Amo tu gentileza, tu fuerza, tu dedicación. Amo cómo transformas ejercicios médicos en aventuras mágicas, cómo ves milagros donde otros solo ven rutina. Débora sonrió, lágrimas de felicidad sustituyendo a las de tristeza. Y yo te amo también, Javier Alarcón. Amo tu determinación, tu corazón generoso, la forma en que harías cualquier cosa por tus hijas. ¡Qué escena conmovedora!, Elena dijo con sarcasmo cortante. Pero se han olvidado de un pequeño detalle. Aún soy legalmente la madre de estas niñas. Y puedo hacer sus vidas un infierno si quiero. Fue entonces que sucedió algo que nadie esperaba. Sofía consiguió levantarse sola nuevamente.
tambaleó algunos pasos hasta donde Elena estaba y con una seriedad impresionante para una niña de 7 años dijo: «Señora Fonseca, no la queremos aquí. Queremos a Débora. Si realmente nos ama, váyase y déjenos ser felices con quien hemos elegido». Mariana, aún en la silla, complementó: «Vamos a contarle a cualquier juez que usted se fue cuando éramos bebés y solo ha regresado ahora. Vamos a contar que Débora nos enseñó a caminar de nuevo. Vamos a contar que somos más felices sin usted». Elena miró a las 2 niñas, después a Javier y Débora, finalmente comprendiendo que había perdido no solo la batalla, sino la guerra entera. «Se van a arrepentir de esto», dijo fríamente, perdiendo cualquier pretensión de maternidad amorosa. «Cuando ella se canse de jugar a la familia y los deje por un hombre más joven y con menos bagaje, se van a acordar de mis palabras». «Si ella y fuera una mujer interesada», Javier respondió calmadamente, «habría aceptado el apartamento en París que le ofrecí. Habría aceptado la tarjeta de crédito sin límite. Habría aceptado cualquiera de los regalos caros que intenté darle. Pero ella lo ha rechazado todo, Elena. Todo, excepto el amor de nuestra familia». Elena tomó su bolso, caminó hasta la puerta y se giró una última vez. «Esto no ha terminado, Javier». «Sí, ha terminado», respondió él con finitud absoluta. «Ha terminado hace 3 años, cuando elegiste tu vida social en vez de a tus hijas». Después de que Elena partió, dejando solo el eco de sus tacones altos, en el mármol y un rastro de perfume caro en el aire, la familia se reunió en la sala. Javier acercó a Débora al sofá. Las niñas se posicionaron a su lado y por primera vez en años hubo una sensación tangible de plenitud en aquel espacio. Entonces, Javier dijo, mirando para cada uno de los rostros que amaba: «¿Qué les parece si oficializamos esto?» «¿Oficializar cómo?», Sofía preguntó. «Matrimonio», Débora susurró, sus ojos abriéndose. «Matrimonio», Javier confirmó sonriendo. «Quiero que Débora sea legalmente nuestra familia. Quiero que sea oficialmente la madre de ustedes, si ella acepta». «¿Aceptas, Débora?», Mariana preguntó ansiosa. «¿Aceptas ser nuestra madre de verdad?». Débora miró a las 2 niñas que habían robado su corazón desde el primer día. Después, al hombre que se había convertido en el amor de su vida de forma tan inesperada y natural. «Acepto», dijo, riendo a través de las lágrimas. «Acepto ser madre de ustedes, acepto casarme con su padre, acepto formar parte de esta familia increíble, para siempre». Lo que se siguió fue un abrazo colectivo que duró varios minutos, permeado por risas, lágrimas de alegría y susurros de «te amo» en todas las direcciones. 2 años después, la hacienda Alarcón se había transformado completamente. Los corredores que antes hacían eco de silencio, ahora reverberaban con música, risas y el sonido de pasos. Sí, pasos. Sofía había recuperado completamente la capacidad de caminar y corría por la casa como cualquier niña de 9 años. Mariana aún usaba silla de ruedas en la mayor parte del tiempo, pero conseguía ponerse de pie y dar algunos pasos cuando era necesario, una victoria que ella celebraba todos los días. Débora, ahora oficialmente Débora Alarcón, estaba en el jardín supervisando una fiesta de cumpleaños. No un evento formal y elegante como Elena solía organizar, sino una celebración genuina con niños de la escuela de las gemelas, pastel casero hecho por ella misma, y actividades adaptadas para que todos los niños, independientemente de sus habilidades, pudieran participar. Javier observaba desde la ventana del despacho una sonrisa permanente en el rostro al ver a su esposa, organizando juegos que incluían a todos los niños. Había transformado el jardín en una pista de obstáculos donde las sillas de ruedas eran ventaja en algunas estaciones, no desventaja. ¿Papá? Sofía apareció en la puerta, aún en su vestido de fiesta.
Mamá Débora te está llamando para el pastel. Mamá Débora. Las palabras aún hacían que el corazón de Javier se acelerara de felicidad. Cuando bajó al jardín, encontró a Débora encendiendo las velas de un pastel decorado con 2 princesas guerreras, una de pie, otra en una silla de ruedas dorada. Llegó la hora del pastel, Débora anunció, reuniendo a todos los niños alrededor de la mesa. Mientras Sofía y Mariana soplaban las velas juntas, haciendo pedidos silenciosos, Javier se acercó a Débora por detrás, envolviéndola en sus brazos. «¿En qué crees que han pedido?», susurró en su oído. «Probablemente un hermanito», Débora rió bajito. «Han estado preguntando sobre eso casi todos los días». Javier sonrió, besando suavemente el cuello de su esposa. «¿Y qué piensas de esa idea?». Débora se giró en sus brazos, sus ojos brillando con una alegría que él había aprendido a reconocer como su felicidad favorita en el mundo. «Creo que nuestra familia tiene espacio para crecer», dijo, colocando discretamente la mano sobre su vientre a un plano. Javier abrió los ojos, comprendiendo inmediatamente. «Estás 2 semanas», susurró. Quería estar segura antes de contar. Javier la levantó del suelo, girándola en el aire mientras reía de pura alegría, sin importarle las miradas curiosas de los niños de la fiesta. «Te amo, Débora Alarcón», dijo cuando la colocó de vuelta en el suelo. «Amo a ti, amo a nuestras hijas, amo la familia que hemos construido juntos. Y yo te amo también, Javier. Amo cómo has transformado mi vida en algo que nunca soñé que fuera posible». Aquella noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y las niñas finalmente se durmieron, exhaustas pero felices, Javier y Débora se sentaron en el mismo banco del jardín, donde todo había comenzado 2 años antes. «¿Te arrepientes de algo?», Javier preguntó, jugando con los dedos de su esposa. «¿De haber esperado tanto tiempo para conocerte?». Débora respondió sin vacilar. «¿Y tú?». «De haber dudado que los milagros reales existen», dijo, besando su frente. «Tú has sido mi milagro, Débora, el milagro de las niñas, el milagro de nuestra familia». Débora se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. «¿Sabes qué he aprendido en estos últimos años?», dijo suavemente. «¿Qué? Que familia no es sobre sangre o ADN, es sobre elección. Es sobre personas que deciden quedarse, incluso cuando es difícil. Es sobre amor que crece todos los días, incluso cuando parece imposible». Javier apretó el abrazo, mirando para las ventanas iluminadas de la casa donde sus hijas dormían en paz, donde en algunos meses habría un miembro más de la familia, donde cada habitación estaba repleta de memorias felices que sustituyeron completamente las sombras del pasado. Y es sobre creer que con cuidado suficiente cualquier cosa puede florecer, añadió, recordando de la plaquita que Débora mantenía en su antiguo consultorio y que ahora decoraba el hall de entrada de la hacienda. Hasta lo que parecía imposible. Mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel de Allende, la familia Alarcón dormía en paz, sabiendo que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que cura, que construye, que transforma casas en hogares y extraños en familia. Y en el cuarto de las niñas, Sofía murmuró en sueños: «Gracias por enseñarnos que podemos volar, incluso cuando nuestras piernas no funcionan bien». Mariana, incluso durmiendo, sonrió y susurró de vuelta: «Gracias por mostrarnos que algunas personas se quedan para siempre». Del otro lado de la ciudad, en un ático lujoso, Elena Fonseca observaba fotos de la fiesta en las redes sociales, finalmente comprendiendo lo que había perdido. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Algunas elecciones no tienen vuelta atrás, y ella había hecho la suya hacía mucho tiempo. En la hacienda Alarcón, el amor había vencido, y sería para siempre.